tener los mismos ángulos. Entonces noten aquí lo siguiente. Los dos triángulos aquí tienen alfa y alfa, tienen beta y beta, y tienen gamma y gamma. Entonces, ¿qué va a pasar con los lados? Van a ser proporcionales. Como me comentaron ahí en el chat, significa que de alguna manera los lados van a ser múltiplos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le dijera que este segmento vale 4 y este segmento vale 12, ¿cuál es el múltiplo que se está utilizando acá? ¿O cuál va a ser nuestra K, que le vamos a llamar, que va a ser nuestra constante de proporcionalidad? Esta la vamos a llamar como constante de proporcionalidad. Sería 3, ¿cierto? ¿O no? ¿Están de acuerdo, chiquillos? ¿Podría ser un medio también? 1:3, ¿ya? Entonces, en la semejanza, chiquillos, no es tan importante relacionar el orden, ¿ya? O sea, perfectamente, dependiendo del punto de vista que veamos el K puede ser 4:12 o 2:4. Pero en el otro bloque, en la homotesia, ahí va a haber un orden, ¿ya? Pero en este caso, vamos a trabajarlo como 4:12, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro valor de K, nuestra constante de proporcionalidad. Siempre, chiquillos, obviamente, como me lo mencionaron ahí en el chat, el K va a ser nuestro valor más simplificado. Entonces, si eso lo simplificamos por 4, por eso llegaríamos a que el K vale 1/3. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que por cada centímetro que yo tenga en el triángulo de la izquierda, su homólogo va a ser 3 veces más grande. Profesor, ¿a qué se refiere con lado homólogo? Se refiere a su lado correspondiente. Por ejemplo, chiquillos, este segmento AC, porque es homólogo al segmento de F, porque si ustedes se dan cuenta, chiquillos, el segmento AB va de alfa a beta, ¿o no? Entonces su homólogo, que es DE, también va a ir de un ángulo alfa a un ángulo beta. Entonces, por eso, chiquillos, va a ser muy importante, como los ángulos son iguales, rotular en los triángulos los ángulos para identificar cuáles son los lados homólogos, ¿ya? Lo mismo acá. BC, ¿por qué BC es homólogo a EF? Porque BC va de gamma a beta, ¿cierto? Y EF también va de gamma a beta. ¿Me siguen, chiquillos? Entonces, ver los ángulos es la clave para ver cuáles son los lados homólogos. ¿Sí? Chicos y chicas, confírmenme ahí si vamos bien. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ya saben el K, chiquillos, pueden sacar todos los otros segmentos. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, yo aquí voy a suponer segmentos, ya no necesariamente tienen que ser estos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si este segmento vale 6? ¿Cuánto debiese valer su homólogo que está acá? Con este K, debiese ser 18, ¿cierto? Porque es 3 veces más grande. Y ahora, chiquillos, si yo les digo que este valiese, voy a cambiar el color para que tomen de referencia los colores para ver los homólogos. En este caso, para este K, Matías, pero si el K fuera distinto, ahí tendríamos que hacer la relación. Si, por ejemplo, el K fuera 1/4, el de acá sería 4 veces más grande que el de acá. En ocasiones lo tenemos que sacar, ¿ya? Por eso es importante saber cuáles son los lados homólogos, ¿bien? Entonces, chiquillos, si ahora yo les digo que este segmento vale 15, ¿cuánto valdría el que nos está faltando acá? Este valdría 5, ¿cierto? Muy bien. 4 dividido 12 es lo mismo que 6 dividido 18 y es lo mismo que 5 partido en 15 y todos nos dan el K. Todos son proporcionales. A eso se refiere que sean proporcionales, chiquillos, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Hasta acá? Ah, una cosa que es importante. Por los ángulos, Iván, por lo que te comentaba, el segmento AB va de un ángulo alfa a un ángulo beta, ¿cierto? Entonces su homólogo en el otro triángulo también va a ir de un ángulo alfa a un ángulo beta, porque ustedes saben que los ángulos van a ser iguales, ¿ya? Entonces esa va a ser la clave para darme cuenta de cuáles son los lados homólogos, de alfa a beta. Entonces el homólogo de acá también va a ir de alfa a beta, ¿ya?
Profe, pero siempre serán amplificados por 3. No siempre, Antonella. Porque, por ejemplo, si yo te cambio el valor de K, ¿qué pasaría, chiquillos, por ejemplo, si yo les digo que el K vale un cuarto? Si, por ejemplo, ahora este vale 5 con este nuevo K, ¿cuánto valdría el de acá ahora? Con K igual un cuarto, el de acá valdría 20, ¿ya? Porque 5 dividido 20 es un cuarto. ¿Ya, Antonella? Los valores de los segmentos dependen justamente de la proporción que haya entre ellos, ¿sí? Y lo que les iba a comentar, chiquillos, cuando ustedes digan, o cuando les digan, mejor dicho, que son semejantes, tienen que escribirlo en orden, entonces. En el ejercicio les van a decir esto. El triángulo ABC va a ser semejante, y aquí tengo que escribir el orden. Si yo empiezo con A, ¿con cuál tendría que empezar acá? Y no necesariamente es un orden alfabético, chiquillos, sino que un orden de correspondencia tendría que ser D, ¿cierto? D, E, F. Profe, ¿y por qué en ese orden? Porque, ¿qué ángulo tengo en el A? Aquí tengo alfa, ¿cierto? Y aquí también tendría que tener alfa, ¿sí? O, ¿qué ángulo tengo en B? Tengo beta. Entonces, ¿qué ángulo tengo en E? Tengo beta también. Se tiene que respetar este orden, chiquillos, ¿ya? Ojo con esto, porque es muy importante. Esto les va a dar mucha información en el enunciado, ¿sí? Cuéntenme si hay dudas, de momento consultitas, o si no, lo vamos a ir a ver un ejemplo. Todo ok. Profe, ¿puede repetir lo último? No entendí. Ya, Aranza. En los enunciados te van a decir esto, o sea, cuando te digan que son semejantes, te van a decir cuáles son los triángulos que son semejantes. ¿Cómo se llama el triángulo de la izquierda? El triángulo de la izquierda se llama ABC, ¿cierto? Entonces, el triángulo ABC es semejante ¿con cuál? Con el que está a la derecha, pero en el mismo orden. Si en el vértice A yo tengo el ángulo alfa, tengo que escribir el mismo orden en el otro triángulo. Entonces tengo que comenzar con D, porque como acá comencé con A, se respeta el orden. ¿Sí? Buena. Ya, chiquillos, ahí avísenme si hay alguna otra duda o si están copiando para que vayamos a ver un ejemplo. Entonces, insisto, el orden es clave acá. Con el orden ustedes pueden sacar mucha información. ¿Bien? Todo capuchino. Ya. Continuamos entonces, chiquillos, para que veamos un ejemplo de semejanza. Maite, cuénteme, ¿la leo o la escucho? ¿Qué materia estamos viendo ahora? Es que me conecté recién. Semejanza. ¿Ya? Semejanza el título de la canción. ¿Ya? Así que tranqui. Ya. Ya, chiquillos. Vamos a ver un ejemplo entonces. Primer ejemplo de la tarde. ¿Ya? Este ejercicio no está en la guía, por si acaso, así que por eso no tiene número. En la figura adjunta, ahí están los triángulos. El triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Ya, chiquillos, entonces, cuando ya me dicen que los triángulos son semejantes, ocurren dos cosas. ¿Cuáles serán las dos cosas que ocurren si son semejantes? Inmediatamente. Antes de hacer esa relación, los ángulos, ¿cierto? ¿Cómo son los ángulos? Los ángulos son iguales, ¿sí o no? Y los lados, ¿cómo son? Pongámosle, los lados son múltiplos. Proporcionales. Proporcionales, Matías. Los ángulos congruentes y los lados proporcionales o son múltiplos, ¿ya? Entonces, siempre en algún ejercicio, chiquillos, cuando les digan semejanza, pasan al tiro esas dos cosas. Entonces, profe, ¿por qué es importante eso? Porque si ustedes saben que los triángulos son semejantes, van a poder establecer la relación de los lados homólogos. Porque, por ejemplo, chiquillos, si yo les pregunto, el segmento AB, ¿con cuál sería homólogo en el otro triángulo? Así al ojo.
¿Están de acuerdo con que es PQ, chiquillos? ¿Están todos de acuerdo? ¿O no? A simple vista uno diría que es RP, ¿cierto? Pero no necesariamente, y por eso está el orden, chiquillos. Miren, como aquí este empieza en AB, entonces el homólogo va a ser PQ, ¿sí? Y el PQ está acá. Así que ojo con eso, chiquillos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué más podríamos decir? Si yo les pregunto ahora, chiquillos, ¿cuál sería el homólogo de este AC? Siguiendo el orden de acá, chiquillos, miren, fíjense. AC. ¿Cuál sería el de acá? Sería PR, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Y ahí yo tengo esas parejas. ¿A qué se refiere con homólogo? No sé cuál es su nombre usuario, pero homólogo se refiere a cuáles son los proporcionales, lo que les corresponden, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, cuando ustedes establecen esa relación, ¿qué significa esto ahora? Que 20 dividido X tiene que ser igual a ¿cuánto? A 22 dividido en... Porque aquí estamos haciendo la proporción a 30, ¿ya? A eso se refiere que sean proporcionales, señor o señorita incógnito, ¿ya? Porque aquí con los homólogos yo saco la proporción, ¿sí? Eso es lo que busco, sacar la proporción. ¿Sí, chiquillos? ¿Me creen hasta acá o no? Entonces, por eso es importante esto del orden, ¿ya? Antonella, cuénteme. La leo, la escucho. Lo de la fracción me perdí. Ya. ¿Qué dijimos en la lámina anterior, chiquillos? Ya, miren, fíjense, yo voy a identificar todos los lados homólogos. Nosotros sabemos que el faltante, este, sería homólogo con esto, ¿no, chiquillos? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, que sean proporcionales, ¿qué significa eso? Que la división de los lados homólogos van a ser los mismos, o sea, AB dividido en su homólogo, PQ, tiene que ser igual a, por ejemplo, BC dividido con QR, y eso tiene que ser igual a AC dividido en RP, ¿o no? O PR. PR. Esto ocurre, Antonella, cuando son proporcionales. Entonces, la primera fracción es la que está en verde. Entonces, ¿cuánto vale AB? AB vale 20. ¿Cuánto vale PQ? PQ vale X. ¿Ya? Y como son proporcionales, las tres fracciones tienen que ser iguales. ¿Yo con cuál la relacioné? La relacioné con la que está acá. ¿Cuánto vale AC? AC vale 22. ¿Cuánto vale PR? PR o RP vale 30. Ahora sí, Antonella, ¿y por qué no tomé la que está en rojo? Porque yo no sé cuánto vale el que está acá, po. Entonces, como que, y este de acá, como yo no lo sé, no me interesa. Entonces tomo por eso el morado con el verde. ¿Ya, chiquillos? ¿Y cómo se resuelve esto? Esto es una proporción. ¿Cómo se resuelve? Regla de 3, ¿cierto? Multiplicamos cruzado. Muy bien, León. Entonces, nos quedaría así. 20 por 30 es igual a 22 por X. Oiga, profe, pero chante un poco la moto, po. Ni siquiera hemos visto qué nos están pidiendo. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular el valor de X? Entonces vamos a tener que despejar la X, ¿o no? Despejemos la X, ¿sí? Y nos va a quedar 20 por 30 dividido en 22. Y como dice Matías, tiene que ser la alternativa A de amor. ¿Ya? ¿Sí? Chicos y chicas, dudas, preguntas, profe, ¿que eran congruentes? Congruentes se refiere a que son iguales, ¿ya? Entonces los ángulos son congruentes. Y los lados proporcionales significa que son múltiplos, ¿ya? Múltiplos, o sea, 20 por algo yo obtengo el X, o 22 por algo yo obtengo el 30, ¿sí? ¿Cómo saco lo morado? Lo morado lo saqué de la figura de arriba, Joaquín.
¿sí? Por ejemplo, mira, manteniendo los colores que dejé arriba. ¿Me cree los que puse en verde? Joaquín, S con S, los que están en verde. Ya, pues, yo sigo respetando el orden acá. ¿A cuáles puse rojo yo? A, B, C, los que vienen después. ¿Y cuál viene después acá? QR. Y después, el que me falta es AC. AC, el de acá. ¿Y cuál me falta acá? PR. Por eso es importante el orden, Joaquín. ¿Ya? Esa es la clave. Esto me da todo. Si me dicen que son semejantes, me da toda la información del enunciado. ¿Ya? Ahí confírmeme. Buena, buena. Ya, chiquillos. ¿Alguna otra duda o continuamos? Entonces, ojo con esto. Esto se refiere, chiquillos, que sean proporcionales. Todo lo que escribí acá, esto significa que son proporcionales. Que las divisiones de los lados homólogos me da lo mismo. Y esas divisiones, ¿cuánto me tenían que dar, chiquillos? Si son proporcionales, ¿a cuánto igual era? ¿A cuánto nos da esto? Todas las divisiones, si son proporcionales. Sí, sí o sí, Tamara. ¿Cuánto nos tendría que dar todas las divisiones si son proporcionales, chiquillos? Nos vimos en la lámina anterior. Al K, muy bien. Ojo, porque el K va a salir mucho hoy día, ¿ya? Así que van a llegar a soñar con el K. El K es la constante de proporcionalidad, ¿ya? Ya, chiques. Voy a borrar esto de acá. Y continuamos. Criterios de semejanza, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿cuál es la idea de los criterios de semejanza? No en todos los ejercicios le van a decir, ah, ya los triángulos son semejantes. No, en ocasiones, chiquillos, ustedes van a tener que establecer si con determinada información los triángulos son o no son semejantes. Entonces, para ello, uno utiliza los criterios. Van a permitir entonces evaluar si dos triángulos son o no semejantes. Y para eso van a existir 3 criterios de semejanza. ¿Se acuerda cuáles son? Porque los tendrían que haber visto alguna vez en la vida. Son 3. Joaquín, ¿no se acuerda? Ya, ese Juan Pablo, ese es de congruencia. Matías, ahí me dijo uno Matías y Martina me dijo el otro. Un criterio es, y es el tercero. Muy bien, chiquillos, ¿ya? Entonces los criterios son ángulo, ángulo, lado, lado, lado y lal, ¿ya? Vamos a empezar a desglosarlos uno por uno. Entonces, el criterio más fácil visualmente, ¿sí? Si a ustedes, chiquillos, les dan dos ángulos, o mejor dicho, si les dan puros ángulos, es probable que hay que utilizar el criterio ángulo-ángulo. ¿En qué consiste el criterio ángulo-ángulo, chiquillos? Consiste en que si nosotros tenemos una pareja de triángulos y les dan dos valores de los ángulos, entonces eso significa que los triángulos van a ser semejantes. ¿Por qué? Miren, chiquillos, supongamos lo siguiente. Supongamos que este ángulo vale 50, este también vale 50, y supongamos que este vale 70 y este vale 70. Con esa información, chiquillos, ¿los triángulos serán semejantes? Sí, pues, profe. Semejantes que son proporcionales. Matías, palabras simples. Por ejemplo, cuando yo tengo un modelo a escala, yo podría tener como una silla dibujada así, disculpen el dibujo, esa sería como una silla en mi dibujo y la silla real sería más grande. A eso se refiere que son proporcionales, Matías, que tienen la misma forma pero distinto tamaño, ¿ya? Entonces, si son semejantes estos triángulos, chiquillos, ¿por qué? Porque tienen dos ángulos iguales, ¿cierto? De hecho, si tienen dos ángulos iguales, el tercero también va a ser igual, po. ¿Cuánto debiese valer el ángulo que falta entonces? Casi, casi, casi. Tienen que sumar 180, chiquillos. Ya, ojo con eso.
siempre los triángulos, los ángulos interiores de un triángulo tienen que sumar 180. Entonces, si ya dos suman 120, el tercero sí o sí va a tener que ser 60. No, tranqui, si para eso estamos, para recordarlo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, si hay dos ángulos iguales, los tres van a ser iguales, y si los tres son iguales, los ángulos van a ser, perdón, los triángulos van a ser semejantes. Ese es el primer criterio. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Los lados sí que... No, los ángulos exteriores sí van, ¿ya? O, por ejemplo, cuando tenemos un cuadrado o un cuadrilátero, por ejemplo, esta es una pregunta anexa, chiquillos, para responderle a sus compañeros. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un cuadrilátero, aquí tienen que sumar 360. O sea, S más S más S más S, ahí suman 360. Pero en un triángulo tienen que sumar 180. ¿Ya? ¿Continuamos, chiquillos? ¿O espero un poquito más? Avísenme. De nada, de nada, de nada. Para eso estamos. ¿Sí? Ya, entonces, primer criterio, ángulo, ángulo. Ojo. Ojo aquí, ojo piojo. Porque yo sé que en un ratito más van a caer en una trampa. Ya. Segundo criterio. Lado, lado, lado. Entonces, ¿qué me dice este criterio, chiquillos? Me dice lo siguiente. Si yo tengo dos triángulos y sus tres lados son proporcionales, o sea que los tres lados son múltiplos entre sí, entonces los dos triángulos van a ser semejantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les propongo los siguientes valores para los triángulos? 4, 2, 8, 4, 10 y 5. ¿Los lados son proporcionales? Sí, po, exactamente, ¿ya? Porque usted para llegar de aquí a allá, ¿por cuánto tendría que multiplicar? Tendría que multiplicar por un medio, ¿no? Muy bien, chiquillos, muy bien, ¿sí? ¿Por qué? O dicho de otra manera, Matías, mira, ¿qué relación, Matías, ves entre el 4 y el 2? Que es el doble, ¿cierto? O este es la mitad del otro, ¿sí? Si tú ves esa misma relación en los tres lados, entonces podemos ocupar el criterio lado, lado, lado. ¿Ya? Pero tiene que estar en los tres. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Entonces, en este caso, la constante de proporcionalidad valdría 2, ¿cierto? O un medio, dependiendo de cómo veamos la semejanza. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces aquí los tres tienen que ser proporcionales. Los tres. ¿Sí? ¿Y cuál es el tercer criterio? El tercer criterio, fíjense acá, importante esto el orden. G, H, I, semejante con K. Ahí faltó un K, parece, ¿o no? Le voy a poner K ahí. K de Ku Klux Klan. Ya. Tercer criterio, chiquillos. Criterio LAL. LAL. Entonces, ¿en qué va a consistir el criterio LAL, chiquillos? Así al nombre, chiquillos. Si me dicen LAL, ¿qué creen que tiene que pasar en los triángulos? Proporcionales, ¿ya? Chiquillos, siempre los lados de la semejanza, los lados siempre van a ser proporcionales, ¿ya? Ojo con eso. O van a ser múltiplos. Los ángulos van a ser iguales, ¿ya? Entonces vamos a tener dos lados que van a ser proporcionales y ojo que aquí el ángulo no está en cualquier parte. ¿Dónde tiene que estar el ángulo que sea igual? Tiene que estar entre medio de los dos lados, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos una pareja de triángulos. Supongamos que tenemos estos lados, chiquillos. 3,6 y 5,10.
Ya, pregunta, chiquillos. Preguntona. ¿Los lados que me están dando hasta ahora son proporcionales? Sí, ¿cierto? O sea, el 3 es proporcional al 6 y el 5 es proporcional al 10. Entonces tenemos esto y tenemos esto. Pregunta, chiquillos. ¿En qué vértice tendría que estar el ángulo igual? ¿En cuáles vértices? Para que se cumpla LAL. Tendría que estar en el O y tendría que estar en el Q, chiquillos. A eso me refiero con vértices. Los que están aquí tienen que ser iguales, ¿sí? Recuerden que un ángulo se forma en la unión de dos segmentos, ¿ya? Entonces, por eso es importante, chiquillos, que el ángulo tiene que estar entre los dos lados que son proporcionales, ¿ya? Ojo con eso. Ojo piojo, ¿ya? Entonces, resumiendo, ángulo, si tenemos dos ángulos iguales, lado, si los tres lados son proporcionales, y lado, si tenemos dos lados que son proporcionales, y el ángulo que está entre ellos tiene que ser igual. Antonella, ¿la escucho o la leo? Antonella. Y el ángulo lo debe sacar uno o lo dan. Usualmente lo dan, ¿ya? Lo van a dar usualmente. Va a ser, la gracia, chiquillos, es que ustedes les van a dar esta información y que ustedes tienen que concluir con esa información, ¿serán semejantes? Entonces, por ejemplo, chiquillos, miren, yo les voy a cambiar aquí un poco las cosas. Por ejemplo, si yo les digo esto, ya, este vale 40 y este vale 40. Con esa información, chiquillos, ¿los triángulos son semejantes? ¿Por qué? ¿Por qué criterio? ¿Qué criterio usaría Alan y Joaquín? Porque los números son, ¿cómo se llama esto? Están en escala y tienen un ángulo igual. Sería ya. Sería LAL, ¿cierto? Pero recuerde, Joaquín, que el ángulo tiene que estar entre los dos lados. Si me dan otro ángulo distinto, no puedo concluir la semejanza. Esa es la pillería, ¿ya? Para usar LAL, el ángulo tiene que estar entre los dos lados proporcionales. ¿Ya, chiquillos? Ojo con eso, ¿sí? Entonces, con eso, Antonella, no sé si respondo su pregunta. Me dan información y yo tengo que ver si con la información que me dan son semejantes o no, po. ¿Ya, chiquillos? Así que, ojo piojo, ¿sí? Bien, y Aranza no podrían ser ángulo porque con un ángulo yo no puedo sacar los otros dos, po. La gracia es que en un triángulo al menos yo conozca dos ángulos, al menos, ¿sí? Ya, chiquillos, vamos a ver un ejemplo de esto. Así que avísenme ahí para que le vayamos a echar un vistacito. Profe, ¿Sí? si los ángulos son congruentes, pero los lados no son proporcionales, podría ser semejanza, ¿cierto? ¿Me lo podría repetir, por favor? Si los ángulos son congruentes, pero los lados son proporcionales. Si los ángulos son congruentes, pero los lados no son proporcionales, ¿eso? Sí, así. Claro, lo que pasa es que eso se contradice, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo ya tengo dos ángulos que son iguales, sí o sí van a ser semejantes. Entonces, si son semejantes, como que están forzando los ángulos a que los lados sean proporcionales. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, ¿Y es Emilia, como si una relación obligada? claro, es como que si ya me dan los ángulos, lo de acá, entonces los lados sí o sí van a ser proporcionales, ¿ya? Entonces no me podrían dar como lados que sean contradictorios, ¿bien? ¿Emilia? Sí, profe, sí entendí, gracias. Ok, ya. Ya, chiquillos. Vamos al ejemplo entonces. Ya. Ejercicio number... Pucha, le había puesto el número, ya no importa. Creo que el 2. ¿En cuál de las siguientes figuras
el triángulo F es siempre semejante al triángulo G. ¿Ya, chiquillos? Entonces, como aquí me están pidiendo que siempre sean semejantes, yo tengo que utilizar algún criterio, ¿sí? Cualquiera de los 3 criterios que vimos recién. Entonces, pregunta, ¿el triángulo que está acá arriba es semejante con el triángulo que está acá abajo? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Ya, Jonathan dice que sí. ¿Qué dice sus compañeros y compañeras? ¿Por qué? ¿Por qué? Diría que sí. Ahí se sabe. Ahí me dijeron la respuesta, chicos. Muy bien. Usuario, recuerden, indíquenos su nombre, por favor, para no hablarle ahí a un... Ah, Nicole. Nicole, ya Nicole. Se lo vamos a cambiar al tiro. Nicole González. Nicole González. ¿Está recuperando? Ah, ya. Al tiro le cambio. Sí, ayer la eché de menos. Nicole. Entonces, efectivamente, chiquillos, tenemos 2 ángulos que son iguales. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Aquí tenemos que 52 y 52, ¿cierto? Ya tenemos uno. Profe, ¿y dónde está el otro? El otro está exactamente. Chiquillos, ¿se acuerdan que cuando tenemos ángulos que están opuestos entre sí, son iguales? ¿Sí o no? Entonces tenemos el ángulo que es 52 y el otro que son opuestos por el vértice. Por lo tanto, por criterio ángulo, el triángulo F con el triángulo G sí serían semejantes. Entonces la primera sí nos sirve, ¿ya? Se descarta esa y se descarta esa. Veamos la segunda. El 2 también, dice Joaquín. A ver, ¿por qué? Tenemos 31, ¿ya? Justifíquemelo. Porque tenemos un ángulo que se repite, que sería el 31. Y Perfecto. al 31 si le sumamos el 63, y luego Ya. le sumamos el 86, nos da los 180. Y si el triángulo F 31 más 86 y le sumamos el 63, también nos da 180. El ángulo Perfecto. O que nos sea, falta nos dan en el contrario. muy bien. O sea, como que aquí está escondido el 63 y aquí está escondido el 86, ¿cierto? Maravilloso. Sí, Muy profe. bien. Muy bien, Joaquín. No cayeron en la trampa. Perfecto. Entonces, tenemos ángulo, ya. Entonces, ojo, chiquillos. Si me faltan ángulos, pero yo los puedo completar, complétenlos, ya, no caigan en la trampa, porque ¿cuál era la trampa? Ah, yo tengo el 31 nomás, pues, pero hay que completarlo, ¿ya? Así que también, por criterio ángulo, también serían semejantes y se descarta eso. Y la tercera, ¿serán semejantes siempre o no? ¿Qué dice el público? Luciano dice que sí. Hola, Luciano, ¿cómo está? Por descarte nomás. El tema es que puede ser la C o la E. Por el descarte hasta ahora. Diría que no. Ya, chiquillos, pregunta. Sí o sí hay uno. O sea, sí o sí hay uno, ¿cierto? Estos dos son iguales porque son opuestos por el vértice. Pero ¿y qué pasa con los demás? ¿Los demás son iguales o no son iguales? No se puede saber. No se puede saber. Exactamente, de hecho, además no siempre lo serán. Hay en un solo caso, muy bien Juan Pablo, hay en un solo caso donde sí serían semejantes. Si fueran paralelas estas dos, serían semejantes. Pero me dicen que estas dos son paralelas, las que marqué con rojito acá. No me dicen que son paralelas. Entonces, como no me lo dicen, yo no lo puedo suponer. Por lo tanto, esa no siempre y sería la C, chiquillos, ¿ya? Así que, ojo, porque es muy tentador. Ah, profe, como que son paralelas con la figura, ¿cierto? Pero no.
El principal error en la geometría, chiquillos, es guiarse mucho por las figuras y poco con el contenido, ¿ya? Con el enunciado. Por lo tanto, sería la alternativa C, chiquillos, de choripán vegano. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Profe, ¿cómo indicaría que son paralelas? Por ejemplo, Aranza, en el enunciado te podrían decir esto. No sé, a este le tendrían que llamar L3, L4, y te dirían justamente lo que dice Emilia. L3 paralela a L4. Si me dicen eso, ahí sí o sí son semejantes. ¿Ya? Porque cuando hay paralelas hay ángulos iguales. Perfecto. Perfecto, perfecto. El Pedro. Ya, chiquillos, ¿continuamos? Hemos visto entonces hasta ahora, hagamos un pequeño resumen. La definición de semejanza, los criterios de semejanza, nos falta hablar un poco de las propiedades que hay en la semejanza también. Que hay propiedades para los perímetros y para las áreas principalmente. Entonces, vamos viendo, dijo el profe ciego, o sea yo, propiedades de la semejanza. Cuando los triángulos son semejantes, chiquillos, ya entonces aquí, hoy digo, volví a la pubertad. Cuando los triángulos son semejantes, ocurren otras propiedades, ¿ya? Hay propiedades con respecto a la altura. Entonces, por ejemplo, chiquillos, yo les voy a poner, ya me dicen que son semejantes, entonces yo aquí voy a rellenar algunas cositas. Supongamos que este vale 3, que este vale 6, que este vale 8. No, este no. Perdón por el taldazo. Que este vale 4, este vale 8 y este vale 5. Y el de acá 10. Entonces, pregunta, chiquillos. ¿Los triángulos son semejantes con la información que le estoy dando ahí? Sí, por cierto, o sea, 4 con 8. Muy bien. Por LAL, yo sé que los triángulos serían semejantes. Perfecto. Entonces, ¿cuánto valdría la razón de semejanza si lo hacemos de izquierda dividido derecha? Por ejemplo, también por LAL. También porque nos están diciendo que ángulo recto y nos están dando el ángulo. Por cualquiera de los tres se puede inclusive, chiquillos. ¿Ya? Sería 1 es a 2. Esta sería la razón de semejanza, ¿cierto? Entonces, guárdenla en su corazón. Porque ¿qué nos dicen las siguientes propiedades, chiquillos? Primera propiedad. Propiedad de las alturas. ¿Qué me dice esto? Si, por ejemplo, chiquillos, supongamos que yo les digo que esta altura, estoy suponiendo porque no este es el valor real, si yo les digo que esta altura vale 2, ¿cuánto debiese valer la altura que está acá entonces? La altura de acá debiese ser 4. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso, chiquillos? Que las alturas de los triángulos semejantes también están en proporción, ¿ya? También son proporcionales, y en este caso, con una proporción 1 a 2. ¿Ya, chiquillos? Ahora, vamos a analizar qué pasa con los perímetros. ¿Cuánto sería el perímetro del triángulo ABC? ¿Se acuerdan cómo se calcula el perímetro? Se suman los lados, ¿cierto? Muy bien, chiquillos. Y en este caso sería 4 más 5, 9. Sería 12. Ahí confírmenme. ¿Sí? Perfecto. Ya. ¿Y cuánto nos daría el perímetro de por acá del PQR? Sería 24. Entonces, miren lo que voy a hacer ahora. A ver, yo voy a hacer la división ahora de los perímetros. ¿Cuánto nos va a dar la división de los perímetros? 12 dividido 24. Nos va a dar también el K. ¿Cómo se saca el primer? Al tiro lo explico, Nicole. ¿Ya? Se suman. 4 más 3, 8, más 5, 12. ¿Ya? El perímetro es la suma de todos los lados. ¿Ya, Nicole? Y lo mismo con la otra figura. 10 más 8, 18, más 6, 24. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasó. Para allá quiero llegar, Alejandro. Sí, para allá quiero llegar. Va a pasar algo muy parecido. Entonces, la división de los perímetros nos dio el K, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa eso? Que los perímetros también están en proporción.
Entonces, si los triángulos están en cierta proporción, los perímetros están en la misma proporción. ¿Ya? Bueno. ¿Se acuerdan cómo calcular el área? Lo voy a anotar por acá porque aquí yo creo que los voy a pillar. En una nube de recordación. Segurín, segurín. ¿Alguien se acuerda, chiquillos, cómo se calcula el área de un triángulo? Si no, lo anotamos. Por ahí me lo dijeron. Base por altura dividido en 2, chiquillos. ¿Ya? Base por altura dividido en 2. Entonces, en este caso, chiquillos, ¿cómo nos quedaría el área del triángulo ABC? ¿Cuánto vale la base? ¿Qué dijo? Lo del área. ¿Cuánto vale el área de un triángulo, Joaquín? Es base por altura dividido en 2. La base sería 5. 5, chiquillos. 5. Aquí, esta es nuestra base. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la altura entonces si la base es 5? La base, perdón, la altura sería 2, ¿cierto? Entonces sería base por altura. Sí, justamente, Joaquín. Oh, ¿da 10? No, hay que verificar eso. La segunda parece que da otra. La primera área da 5. Chiquillos, ¿están de acuerdo o no? Esas se simplifican y nos da 5. Entonces, veamos cuánto nos da la otra área, chiquillos. La otra área del triángulo PQR. Ya. Ojo acá. Ojo piojo. Miren, les voy a hacer otra pregunta antes. ¿Cuánto sería la altura del triángulo PQR? La altura. La altura es 4, ¿cierto? Entonces, si la altura es 4, ¿cuánto vale la base? La base es 10, chiquillos. Muy bien, la base es 10. Recuerden que siempre, si es altura, la altura con la base son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Si esta es la altura, chiquillos, entonces la base es donde cae. ¿Ya? Ojo con eso, ¿sí? Yo le decía que supone que estaba... Ah, claro, claro. Eso es lo que queremos demostrar ahora, Joaquín, ¿ya? Pero algo va a pasar. Porque hay que moverlo de esa forma semejante al... Hay que moverlo de la forma que sea... Claro, justamente, Alejandro, sí. Justamente eso, ¿ya? Y entonces, ¿cuánto nos va a quedar esta área? Aquí nos quedaría 40 partido en 2, que sería 20, ¿o no? 20. Perfecto. Pero, ¿qué está pasando acá, chiquillos? Miren, si hacemos la división de las áreas, área del triángulo ABC y área del triángulo PQR, sería 5 dividido 20. ¿Y cuánto nos da eso si lo simplificamos? Nos daría un cuarto, ¿no? Si lo simplificamos por 5. Profe, no nos dio el capo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué significa eso, entonces? Que no son semejantes. Hay un número escondido ahí, Matías. Aparte, en este caso coincide que se haya duplicado, Alejandro, pero más que eso, cuando ustedes calculan el área, chiquillos, siempre le dan metros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen la división de las áreas, le da el K, pero al cuadrado. ¿Por qué estoy elevado acá? Al cuadrado. ¿Ya? Un medio, ¿cuánto es un medio elevado a 2? Un cuarto, ¿ya? Por lo tanto, y anótelo esto, chiquillos, porque se los van a preguntar. La división de los perímetros me da K, pero la división de las áreas me da K cuadrado, ¿ya? Ojo piojo, ¿sí? Y esas son las propiedades de la semejanza. ¿Ya, chiquillos? ¿Queda clarín? ¿Clarín bombín? ¿O hay algunas duditas dando vueltas por ahí? Cuéntenme. Bueno, por el halago supongo que vamos bien, Matías. Ya, chiquillos, ahí anoten todo, chiquillos. Todo lo de esta lámina es importante porque
A tío Dembre le gusta preguntar esto, así que para que lo guarden ahí en su corazón y en su cerebro, ¿ya? Y avíseme si hay alguna duda para que vayamos a ver un ejemplo ahora de esto. Vamos a ver un ejemplo de estas propiedades. Ya. ¿Continuamos o espero un poquitín más? ¿Le doy nomás? Ya. Ya, chiquillos. Vamos a darle. Pam, 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 pam. Ya. Ejercicio... no sé cuánto. En la figura adjunta, los triángulos ABC y FDE son semejantes, ¿ya? Entonces, chiquillos, aquí no hay que utilizar criterios porque ya me dicen que son semejantes, ¿sí? Entonces, si son semejantes, ¿cómo son sus lados? Se lo voy a preguntar 1000 veces si es necesario. Sus lados son proporcionales, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Entonces, veamos. Si el perímetro del triángulo ABC, ya chiquillo, entonces fíjense que acá me están dando el perímetro del triángulo ABC es 34. 10 y 12 podrían ser los lados de ABC. Tenemos que ver la relación primero, Matías, ¿ya? Primero tenemos que ver el orden que nos están dando acá, ¿ya? Así que, para allá vamos a ir. Entonces, nos están dando el perímetro de este y nos están preguntando el perímetro que está acá, ¿sí? ¿Cuánto vale el perímetro de FDE? ¿Ya? Entonces, chiquillos, casi, Felipe, casi. Vamos a identificar cuáles son los lados homólogos para sacar el K. Chiquillos, ¿cuál sería el lado homólogo de BC? De BC, miren, fíjense, BC está aquí. Entonces, el homólogo sería, fíjense el orden, se lo dan en el orden acá, chiquillos. BC sería DE, ¿ya? Por eso yo les dije delante que no tiene que ser necesariamente en orden alfabético. Lo que importa es que lo que le digan acá, ¿ya? Si le dicen JNP, tiene que ser en ese orden, ¿ya? Entonces, el de acá sería el homólogo. ¿Sí? Chiquillos, ¿están de acuerdo hasta ahí? Casi, casi, Alejandro, casi. Entonces, preguntona. 10 dividido 25, ¿qué nos va a dar? No, sin simplificar, ¿qué nos va a dar? El K, muy bien. Recuerden que cuando nosotros sacamos los lados homólogos, chiquillos, podemos sacar el K. Y si ahora simplificamos, si simplificamos por 5, vamos a simplificar aquí por 5, muy bien, Maite. Ahí recién vamos a saber el valor real de K. En este caso, el K valdría 2/5, ¿ya? Entonces, guardemos ese K porque lo vamos a ocupar. ¿Por qué? Como le están dando, chiquillos, un perímetro y le están pidiendo el otro perímetro, pregunta, ¿cuánto nos tiene que dar la división de los perímetros en ese mismo orden? Lo vimos recién, chiquillos. La división de los perímetros. ¿Se acuerdan que nos tenía que dar el K también? Exactamente, porque sabemos que 10 sobre 25 es K. Sabemos eso, Matías, porque como ya me dicen que son semejantes, yo tengo que encontrar el homólogo. O sea, yo estoy diciendo aquí que el segmento BC es homólogo ¿a quién? A DE. Y como ya me dicen que son semejantes, cuando yo hago la división de los lados homólogos, saco el K, ¿sí? Pero me tienen que decir que ya son semejantes. ¿Ahora sí? Entonces, chiquillos, listo, reemplacemos, po. ¿Cuánto vale AB? AB vale 34.
¿Cuánto vale FD? No tengo idea, pongámosle X. ¿Y cuánto vale K? 2/5. Profe, ¿por qué BC es semejante a E y no BC? Por lo que te comentaba recién Alejandro, aquí no estamos en lenguaje, chiquillos. Aquí no importa el orden alfabético, sino que importa el orden de acá. Entonces, si yo te digo A, B, C semejante con F, D, E, los 2 segundos, el B y el C, tiene su correspondiente con los 2 segundos, el D y el E. ¿Ya? Este es el orden que manda. Por eso yo le decía, chiquillo, y el profe Héctor también les dijo que el orden es lo más importante en la semejanza. ¿Ya? Ahora, ya tenemos todo listo, pues, chiquillos. Aquí, ¿cómo se resuelve esto? Se multiplica cruzado, ¿cierto? Entonces sería 34 por 5 es igual a 2x. Por lo tanto, el x, ¿cuánto valdría? Valdría 34 partido en 5 dividido en 2. ¿Y eso cuánto nos daría, chiquillos? Emilia, 85. La escucho, cuénteme. ¿Dónde se perdió? Me perdí dándoselo al 34, eso mismo. El 34 se lo dan de acá, po. Si el perímetro del triángulo ABC es 34. ¿Ya? Ya, entonces... Ya, gracias. Ya, entonces hay que sacar toda la información, chiquillo, del enunciado. ¿Ya? Gracias, profe. Usuario. De nada. Usuario, bueno, Nicole. ¿Vio Nicole dando el pasaje? Pero ¿Sí? ¿cómo? ¿Pero por qué usted luego hace eso de reemplazar lo último que hizo acá, los 34 bajo X y 2/5 al otro lado? Por lo que comentamos recién, Nicole, porque nosotros dijimos, ¿qué cosa? Que cuando ya los triángulos son semejantes, ¿son semejantes? Sí, lo son. Entonces, la división de los perímetros, ¿qué nos tiene que dar? El valor de K. Entonces, por eso primero nosotros sacamos el K con los datos que teníamos acá, con los lados homólogos, los correspondientes. Y luego, después ese K lo igualé a los perímetros. El perímetro del triángulo de la izquierda me lo dan, por eso lo reemplacé por 34, y el de la derecha me lo piden. Entonces, por eso a ese le puse mi incógnita X. ¿Ya? Y al otro lado, Esa es la como acá el valor era 2/5, lo puso. Lo reemplacé aquí, sí. Ahí lo reemplacé. Ah, ya, pues. Gracias. ¿Ya? De nada. Ya, chiquillos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les planteo otro método para resolver esta proporción, chiquillos? Acá al ladito, otra manera de resolver esto. Porque si ustedes llegan a esto, es lo más difícil del ejercicio, chiquillos. ¿Ya? Por acá, voy a hacer otra opción. Miren. ¿Por cuánto tendría que multiplicar el 2 para llegar a 34? Por 17, ¿cierto? Entonces el 5 también lo tengo que multiplicar por 17, po. ¿Y cuánto es 5 por 17? 85. Entonces por eso el X vale 85. ¿Capichi? ¿Ya? Porque son proporcionales, pues chiquillos, esa es la gracia, que sean proporcionales, que son múltiplos, me dijeron delante. ¿Ya? Ahora sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O continuamos? Pararam, pam, pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, 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 pam. Ya. Vamos a continuar entonces. Ya, chiquillos, entonces, ahí está el número del ejercicio, pues me troleó la transición. Era el ejercicio 10. Ya, entonces, chiquillos, eso con respecto a la semejanza, criterios, propiedades y la definición de semejanza. Una cosita que nos falta comentar son los modelos a escala, ¿ya? Y los modelos a escala nos van a dar una introducción de lo que viene para el segundo bloque. Modelos a escala, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de los modelos a escala, chiquillos? Que los modelos a escala también se van a regir mediante
proporcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde ustedes en la vida cotidiana podrían encontrar modelos a escala? Algunos ejemplos ahí. La maqueta, ¿cierto? La arquitectura, los planos, ¿cierto? Muy bien, chiquillos. Entonces, dentro de las maquetas, los planos, la arquitectura y todo lo que se pueda replicar mediante modelos a escala, nosotros vamos a tener dos figuras. Vamos a tener una figura original o un objeto original y vamos a tener, bueno, está un poco más abajo, lo voy a subrayar un poco más abajo. Vamos a tener un modelo, que el modelo, chiquillos, es como la figura resultante, ¿ya? Le voy a poner aquí, figura resultante. Y vamos a tener la figura original, ¿bien? Entonces, en ocasiones, por ejemplo, ¿qué podría ocurrir? Contextualizando esto, aprovechando los ejemplos que me dijeron. Ustedes podrían tener un mapa, no sé, de la ciudad de Rancagua, por ejemplo, que está homologando las distancias que tiene Rancagua. Me podrían decir, no sé, el modelo a escala de ese mapa con respecto al original está en la proporción 1:400. Entonces, ¿qué significa eso? Que por 1 centímetro, por ejemplo, del mapa, el original son 400 centímetros, ¿ya? Entonces, noten que yo cuando hablé del mapa, hablé primero del mapa, ¿cierto? Por lo tanto, la razón en este caso, que era 1:400, va a tener dos componentes. Va a tener un A, que es lo relacionado al modelo, y va a tener un B, que es lo relacionado al original. Entonces, ¿qué quiero decir con eso, chiquillos? Porque de qué otra manera se puede escribir el A sobre B. Es lo mismo que decir esto, ¿cierto? ¿Sí o no, chiquillos? Entonces, en el numerador va a ir el valor de la figura modelo y en el denominador va a ir el valor de la figura original, ¿ya? Recordando eso, chiquillos, el siguiente bloque va a estar mucho más fácil. Ahora, por ejemplo, supongamos que... Es que lo voy a explicar con un ejemplo ahora, Matías. Calma. Yo sé que aquí hay mucho texto que puede agobiar. Con el ejemplo va a quedar más claro. Ya, supongamos que aquí tenemos la estrella de... ¿Cómo se llama esta estrella? Estrella de Judía, David, no sé. Este va a ser nuestro objeto original, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí nos están diciendo que esta estrellita es un objeto compuesto por 6 puntas de lados congruentes. O sea, este segmento vale 4, ¿cierto? ¿Sí? Y a partir de esa estrella, chiquillos, nosotros vamos a obtener un modelo a escala. Este sería un modelo a escala, ¿ya? Entonces, ¿qué relación ven ustedes entre la figura original y la figura modelo? Que son proporcionales, ¿cierto? Muy bien. Recuerden que los modelos escalares son semejantes. Súper. Ya, chiquillos, entonces pregunta, ¿cuánto vale la razón acá? ¿Cuánto creen que vale la razón? Aquí viene lo importante, chiquillos. La razón sería 2:4 y si lo simplificamos, 1:2. ¿Están de acuerdo, chiquillos? Si 2:4 lo simplificamos, sería 1:2, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refería delante? El 1, ¿a qué corresponde? Corresponde a la figura modelo. Y el 2, ¿a qué corresponde? Corresponde a la figura original. Entonces, ¿cómo se lee esto? Que la figura modelo es la mitad de la figura original. Por eso lo modelo va en el numerador, chiquillos, porque yo siempre quiero ver qué pasa con la figura modelo con respecto al original. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría en otro caso? Miren acá, tenemos otro modelo. ¿Qué relación ven entre la figura original y el modelo 2? Aquí le voy a poner razón 1. Razón 2.
Razón 2. Sería 1A4. Chiquillos, entre la original y el modelo 2. Es el doble, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto valdría el K? La constante. La constante valdría 2S1. ¿Por qué, profe, 2S1? Porque ahora, ¿cuál es más grande? ¿La original o la modelo? La modelo, ¿cierto? Entonces, como la modelo es más grande, el 2 le corresponde a la modelo y el 1 le corresponde a la original. ¿Qué estaríamos diciendo aquí entonces, chiquillos? Que el modelo es más grande que la original, que es el doble de la original. ¿Sí, chiquillos? ¿Queda más claro ahora? Entonces, yo sabiendo solamente la razón, puedo predecir si la figura modelo es más grande o más chica. ¿Sí? Chiquillos. No caché lo del que el modelo 2 es el original. No, pues si acá abajo, chiquillos, dice modelo 2. Este vale 8. 8 dividido 4 es 2. Entonces, por eso esta es la razón. Recuerden que siempre la razón, chiquillos, es el valor simplificado. Si yo tomo 8 dividido 4, ¿cuánto me va a dar eso? 2 dividido 1. Y esa es la razón. Y este es el modelo 2. Es la misma idea, Alan. ¿Ya? Por ejemplo, lo que tú me estás diciendo ahí. Mira, pregunta. Si me dicen por ahí que la razón que yo tengo, si la razón es 3S2, pregunta, ¿qué va a ser más grande, la figura modelo o la figura original? La figura modelo, pues chiquillos, porque por cada 3 centímetros de la figura modelo, la original mide 2 centímetros. ¿Ya? Eso significa. Pero si está al revés, chiquillos, ¿qué pasaría? Si ahora, por ejemplo, en vez de escribir 2/3, escribimos, en vez de escribir 3/2, escribimos 2/3, aquí, ¿cuál va a ser más? ¿Qué va a pasar con la modelo? Aquí la modelo va a ser más chiquitita, ¿cierto? Entonces, por eso es importante el orden, chiquillos. Orden, ¿ya? De hecho, en palabras simples, si la razón es mayor a 1, la figura modelo es más grande. Si la razón está entre 0 y 1, la figura modelo va a ser más chiquitita, ¿ya? Y eso nos está dando el bandejeo para la homotesia, chiquillos. ¿Sí? Veamos un ejemplo. ¿O hay alguna duda, chicos? Cuéntenme. No sé si... ¿Hay alguna pregunta por ahí? Entonces, siempre, siempre, siempre el original está en el denominador, chiquillos. Ya, ojo con eso. Porque si lo piensan al revés, va al gulag. ¿Ya? Veamos el ejemplo. Ya. Un mapa construido a escala, ya. Esto de acá, chiquillos, ¿qué vendría siendo? La razón, ¿cierto? Muy bien, esto es la razón. Entonces yo voy a escribir aquí el K, ¿cierto? La constante de proporción o la razón. Entonces, ¿qué me están diciendo? No, es que por eso, ahora aquí vamos a desglosar, Maite. La razón está compuesta por un numerador y un denominador, ¿cierto? Entonces, chiquillos, pregunta. ¿Qué es más, el modelo es más chico o es más grande? Eso, Iván, ¿cierto? Eso es. Por cada 3 centímetros del modelo, la original mide 500.000. Y de hecho tiene sentido, ¿no? Porque fíjense de qué estamos hablando, de un mapa, po. Entonces los mapas siempre van a ser más chiquititos en general que lo real. ¿Sí o no? Entonces, ojo con eso.
¿Ya? Ojo con eso. Entonces, ¿para qué me va a servir esto, chiquillos? Me va a servir para lo siguiente. ¿Qué nos están diciendo? Lo voy a leer de nuevo. ¿Qué cosa puntualmente, Matías? Cuénteme, antes de continuar. Lo del mapa. Ya, pues que por ejemplo, mira, supongamos una situación, Matías, supongamos que aquí yo tengo un mapita, ¿cierto? ¿Qué significa esta proporción que está acá? Esta razón, perdón. Significa que si en el mapa esto mide 3 centímetros, en la vida real, ¿cuánto va a medir eso? Va a medir 500.000 centímetros. Eso significa la razón, ¿ya? Eso significa la razón. Entonces, por eso en este caso, el mapa más chiquitito, porque el mapa es el modelo a escala. ¿Sí? El mapa es el modelo a escala. ¿Bien? Ahora, voy a borrar esto de acá. Ya. Entonces, ¿esto a qué tiene que ser igual? Esto tiene que ser igual a alguna medida que me den del mapa o alguna medida que me den de la figura original. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La distancia entre la casa de Eduardo y la casa de sus padres es de 21 centímetros. Chiquillos, ¿eso corresponderá a una medida de la figura original o a una medida de la figura modelo? De la figura modelo, porque no creo que las casas son bien chicas, pero no creo que estén a una distancia de 21 centímetros, ¿no? Entonces, por eso va arriba, porque lo que está arriba es del modelo. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuál es la distancia entre la casa de Eduardo y la casa de sus padres? Entonces me están pidiendo la medida original. ¿Sí, chiquillos? Entonces tenemos que hacer esta regla de 3. ¿Ya? Pero fíjense que la podemos hacer de manera rápida. Pues. Miren. El 3, ¿por cuánto lo tendría que multiplicar para llegar a 21? Por 7, ¿cierto? Entonces, el X va a ser ¿cuánto? Va a ser 500.000 por 7. ¿Me creen eso, chiquillo, no? Entonces, el X va a ser igual a 500.000 por 7. ¿Y cuánto es 500.000 por 7? Es como un sueldo promedio de profe CPECH, 3 millones y medio. ¿Ya? 3 millones y medio. Ya, chiquillos, pero ojo acá. Es importante las medidas, ¿ya? 3 millones y medio, ¿qué? Metros, pulgadas, cuartas. Serían centímetros, ¿no? Pero me están diciendo la respuesta en kilómetros. No entendí lo de la regla de 3. Maite, ¿tiene micrófono para que conversemos? Sí, ¿me escucha? Sí. Cuénteme. Es que no entendí por qué el 7. No caché. Lo que pasa es que una forma sería multiplicar cruzado y usar la regla de 3, ¿cierto? Ujú. Pero la otra manera de hacerlo es que cuando nosotros tenemos proporciones, los resultados son múltiplos. O sea, para llegar a esta que está aquí, yo la primera la puedo multiplicar por el mismo número. O sea, 3 por 7, 21. 21. Llegué al 21. Entonces, para llegar al X, yo también tendría que multiplicar por el mismo número. El de abajo, eso sí. 500.000 por 7 me da el X. ¿Por qué? Porque 3 por 7 me da 21. Ya ¿Ya? entendí. ¿Sí? Gracias. De nada. Ya, pues entonces, está en centímetros, pero tendría que estar en kilómetros. Alternativa de chiquillos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Chicos, chicas, ¿sí? Ahora sí. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto. Siempre el modelo dividido lo original. Eso va a ser la razón. Eso es lo principal que necesito que recuerden para el segundo bloque, chiquillos. Porque vamos a hablar de homotecias y la homotecia es una transformación a escala. ¿Ya? Así que con eso van a tener 1/3 de la clase listos. ¿Bien? Cuénteme, Fernanda. El modelo siempre va arriba, ¿cierto? Sí, el modelo siempre va arriba porque nosotros queremos saber qué ocurrió con el modelo. ¿Ya? Ah,
Gracias. Bien, de nada. Así que por eso aquí se los vuelvo a anotar, chiquillos. Harto énfasis para que lo tengan en cuenta. Ya, chiquillos, dudas, preguntas, consultas hasta acá. Y no estaríamos terminando nuestro primer bloque, chiquillos. ¿Ya? Entonces, para ir resumiendo un poco, semejanza, recuerden que ocurren dos cosas. Son de igual forma, o sea, sus ángulos son iguales, ¿cierto? Y son de tamaño proporcional, o sea, sus lados son proporcionales. Y eso, ¿cómo lo sacábamos? Con la K, ¿cierto? La constante de proporcionalidad. Y teníamos los criterios, que son 3. Ángulo, ángulo, lado, 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 lal. Sí, bien, bien, Alejandro, muy bien. ¿Ya? Y lo del modelo de escala, chiquillos. Esto de que el K sea mayor a 1, menor a 1, lo vamos a profundizar ahora, por si acaso. Así que no se calienten la cabeza con eso. ¿Ya? Pero ahí vamos a ver que el tamaño aumenta o disminuye. Lo que más me interesa, que el K es modelo dividido original. ¿Ya? Eso sí, a tatuárselo. ¿Ya, chiquillos? ¿Dudas? ¿Consultas? Si no las hay, nos vamos a ir a un descansito. ¿Ya? Ahí recuerden lo que les comenté al comienzo del bloque, chiquillos. ¿Ya? Para que